Cuando Dios se revela, está uniendo la revelación de Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes con la revelación de Moisés. Dios le está diciendo, tengo un nombre propio, pero es un nombre ontológico, es decir, es un nombre que describe a Dios. Y Él dice, yo soy el que soy. Si Él es el que es, los demás dioses no son. Queridos hermanos, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar hoy la clase número 11 de nuestro cuarto curso bíblico que se llama La Historia de la Salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues en este camino que hemos iniciado de empezar a recorrer la historia de la salvación, hemos estudiado ya dos etapas. Siempre las vamos a estar recordando para que no olvidemos, porque realmente son muchos años de historia de Israel los que vamos a estudiar y es necesario estar siempre como muy pendientes de en qué momento estamos. La primera etapa que estudiamos se llamaba Orígenes del Cosmos y del Hombre y era una etapa de prehistoria que habíamos dicho que empezaba más o menos en el año 2 millones de años antes de Cristo, que es lo que la Biblia de Jerusalén utiliza como cronología, y terminaba hacia el año 1850 cuando aparece Abraham. A partir de Abraham empezamos la etapa número 2, que se llamaba la etapa de los patriarcas. Y esa etapa la ubicábamos del año 1850 al año 1700 antes de Cristo. Les hago una aclaración. El padre Carrillo le gustaba mucho redondear y creo que hacía muy bien porque es más fácil para nosotros aprendernos los años así, ¿no? Pero por eso decimos entre el 1850 y el 1700 antes de Cristo. Ahora vamos a empezar la tercera etapa, que se llama la era de Moisés y los acontecimientos del Sinaí. Para eso me gustaría, si tienen su libro, que abrieran la página 43, porque están ustedes viendo una lámina en este momento que dice lectura bíblica. La clase anterior terminábamos explicando que una cosa es en qué textos de la Biblia leo los acontecimientos que ocupan esta etapa de la historia de la salvación. Y otra cosa es qué textos de la Biblia fueron escritos en este momento. Lectura bíblica se refiere a todos los acontecimientos que ocupan estos años de la historia de la salvación. Producción literaria, que está en la página 42, sería qué fue puesto por escrito en esa etapa de la historia de la salvación. Entonces, si se fijan en su lámina que está apareciendo en este momento, tenemos que leer el Éxodo, el libro de los Números, el Deuteronomio
y también el Levítico, si queremos conocer todos los acontecimientos que la Biblia narra sobre la etapa de Moisés y los acontecimientos del Sinaí. Y al final de esta etapa, en unas 2 o 3 clases, veremos cuál fue la producción literaria, es decir, qué fue lo que se escribió en estos textos. En su libro van a encontrar toda esta etapa de la página 42 a la página 45. Ahí tienen incluso un muy buen mapa que los puede ir guiando. Ahora vamos a nuestra línea del tiempo, como acostumbramos, para que contemplemos cómo Dios se va revelando en la historia de la humanidad, pero a través de un pueblo concreto. Pero la historia de ese pueblo va marchando a la par de la historia de la humanidad y es importante que veamos en qué momento de la historia de la humanidad Dios envía un mensaje al pueblo de Israel. Por eso tenemos en la parte superior de la tabla algo de la historia mundial. Por ejemplo, tenemos que ahí aparece en Egipto que empezaba el Imperio Nuevo y que la capital era en la ciudad de Tebas. Tenemos, por ejemplo, que estaba Tutankamón, que hay hacia el año 1250 una estela egipcia que menciona una victoria de los egipcios sobre el pueblo de Israel. Y ahí pueden ver ustedes toda esta historia mundial que se llama la etapa del Bronce Nuevo. Y en la parte de abajo, ustedes pueden ver las 2 etapas que ya estudiamos, la etapa 1, que son los orígenes o la prehistoria, la etapa 2, que es la etapa de los patriarcas, y tenemos ahora una novedad, una etapa de silencio. Lo vamos a ver ahora en cuanto empecemos nuestra clase. Después de que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto, pasaron 400 años de esclavitud para que apareciera Moisés. Moisés va a aparecer en el año 1250 a.C. Y esta etapa número 3, que se llama Era de Moisés y Acontecimientos del Sinaí, va a ir del año 1250 hasta el año 1210 a.C. Vamos a ver en nuestra Biblia el panorama histórico de esta etapa. Si me hacen favor, vamos a buscar en el Génesis. Voy a empezar en el capítulo 49, ¿no? Con la muerte de Jacob. ¿Sí? Jacob había ido a Egipto cuando se enteró de que José todavía vivía. Llegó a Egipto, se reunió con José, con sus hijos. En el capítulo 49 del Génesis, Jacob moribundo bendice a sus hijos. Y en el versículo 33 dice, habiendo acabado Jacob de hacer encargos a sus hijos, encogió sus piernas en el lecho, expiró y se reunió con los suyos. En el capítulo 50, versículo 12, leemos, sus hijos pues hicieron por Jacob cuanto él les había mandado. Lo llevaron al país de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpelá, el campo que había comprado Abraham en propiedad sepulcral a Efrón elitita enfrente de Mambré. Y regresó José a Egipto con sus hermanos y con todos los que habían subido con él a sepultar a su padre. Vayámonos al versículo 22. José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre. Y ahí termina el Génesis, diciéndonos que los israelitas llegaron a Egipto. ¿Qué pasó después? Vamos al siguiente libro, que es el libro del Éxodo. Vamos a comentar esta etapa de silencio. Son 400 años, 4 siglos de los que la Biblia no nos habla nada. Por eso decimos etapa de silencio. Sabemos lo que pasó por el texto que vamos a leer ahora en el Éxodo nada más. Leo en el capítulo 1 del Éxodo, versículo 1. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob eran 70 personas. José estaba ya en Egipto. Luego murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas eran fecundos y se propagaban. Se multiplicaban, se hacían fuertes y empezaron a llenar el país. ¿Qué pasó entonces? Surgió en Egipto un nuevo rey
que no había conocido a José y empezó a temer a los israelitas porque se habían multiplicado mucho. No sabemos los números, ¿no? La Biblia habla de 70 que llegaron y nos va a decir después en el Éxodo que salieron 600,000. Entonces, son puras cifras simbólicas, pero de lo que nos habla es de que se multiplicaron en Egipto a lo largo de esos 400 años y empezaron a ser vistos como una amenaza por los egipcios, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se llama la etapa de silencio, que no la consideramos como un número porque es silencio, y va del año de 1700 antes de Cristo al año 1250 antes de Cristo. Y en el año 1250 va a aparecer Moisés, que para nosotros está en el capítulo 2 del libro del Éxodo. Nada más, antes de leerlo, quiero que vean, por favor, esta lámina que les estamos proyectando, para que entendamos que una cosa es el momento en el que suceden los acontecimientos y otra cosa es el momento en el que se ponen por escrito. Los israelitas han dejado de ser el clan de Abraham o de Jacob y van a empezar a constituirse como una nación, ¿no? Entonces, lo que vamos a leer en el Éxodo, en Números, en Levítico y en Deuteronomio es la historia de estos israelitas que ha pasado oralmente de generación en generación y que en algún momento de la historia, sin que podamos decir con precisión cuándo fue, se empezaron a poner por escrito. Si se fijan, tenemos en anaranjado a Abraham, Isaac y Jacob, que es la etapa de los patriarcas del 1850 al 1700. Luego la etapa de silencio del 1700 al 1250 y luego en azul la etapa de Moisés y el Sinaí, que va del 1250 al 1210, aquellos 40 años que tardaron en el desierto. Bueno, esta es la etapa en la que sucedieron los acontecimientos. Estas son las fechas más o menos, 1250 al 1210. Pero vean ustedes cuándo se pusieron por escrito. Más o menos empiezan a ponerse por escrito tradiciones orales sobre lo que pasó en el Éxodo en el 1200, se empiezan a poner por escrito entre el año 750 y el año 400 antes de Cristo. Vean todo el tiempo que ha pasado entre que sucedieron los acontecimientos y en que fueron por escrito. ¿Por qué insistimos tanto en esto? Porque no puedo leer la Biblia como historia precisa, cronológica, biográfica, como estamos acostumbrados, sino que la historia que leemos en la Biblia es todas estas tradiciones que guardó el pueblo de Israel sobre sus antepasados, las recogió y luego las pone por escrito, pero ya mucho tiempo después, para el objeto que les interesa a ellos, que es conservar las intervenciones que Dios ha tenido en su historia, intervenciones salvíficas, no historia como nosotros queremos. Por eso quisimos hacer esta aclaración por último. Ahora vamos a ver un mapa en el que nos va a enseñar cómo está narrada la salida de Egipto y la llegada a la tierra prometida. Si ustedes ven su mapa, los israelitas salen de Egipto y bajan por la península del Sinaí hasta llegar al Sinaí. Y todo eso está narrado en el libro del Éxodo. En el Sinaí van a hacer una alianza con Dios, permanecen ahí unos 9 meses aproximadamente, y después van a subir desde el Sinaí hasta las llanuras de Moab. Y eso está narrado en el libro de los Números, podríamos decir. Lo que narra el Éxodo es de Egipto al Sinaí. Se interrumpe la narración porque tenemos en la Biblia el libro del Levítico que nos va a enseñar cómo en el Sinaí este pueblo que acaba de nacer en el Éxodo empieza a escribir sus normas cultuales, cómo debe de darse culto a este Dios que los ha liberado y que los ha constituido un pueblo. Y eso está en el Levítico. Pero después el libro de los Números retoma la narración del Éxodo y nos va a enseñar el camino de los israelitas desde el Sinaí hasta llegar a las llanuras de Moab, unos 38 años más o menos. Y luego el libro del Deuteronomio nos presenta los últimos días de Moisés y Moisés que da las últimas recomendaciones antes de entrar en la tierra prometida. Entonces,
Vámonos al capítulo 2 del Éxodo, porque ahí tenemos cuando aparece Moisés. Todos conocemos el nacimiento y la milagrosa salvación de Moisés. Dice así: un hombre de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví, es decir, Moisés es de familia que va a ser sacerdotal. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. No pudiendo esconderlo más, ¿por qué lo quería esconder? Porque en el capítulo 1 se lee que el nuevo faraón ordenó a las parteras de los hebreos matar a todos los varones que fueran naciendo. Entonces la mamá de Moisés quiere ponerlo a salvo y dice que tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez, y metió en ella al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río, y la hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que pasaba. Entonces apareció la hija del faraón que se llevaba a bañar al río, encontró al niñito, lo toma y se lo quiere llevar con ella. La hermanita de Moisés le dice: ay, ¿quieres que te busque a una nodriza hebrea? Porque se dieron cuenta de que el niño era hebreo. Y la hija del faraón le encarga a la mamá de Moisés que por favor lo críe. Y cuando ya Moisés tiene edad suficiente, la mamá de Moisés lo lleva al palacio y el niño va a ser criado también como de la hija del faraón. Entonces vean cómo Dios va preparando a Moisés poco a poquito para la misión que le va a encargar. Por un lado, es criado por su mamá en sus raíces judías, bueno, hebreas o israelitas, todavía no les vamos a llamar judíos. Pero por otro lado también tiene una cultura egipcia, es un hombre que sabe moverse en el palacio, ¿no? Y Dios lo está preparando sin que él se dé cuenta. El caso es que un día, nos dice el capítulo 2, Moisés ve que un egipcio está maltratando a un israelita y mata al egipcio. Y va a tener que huir a Madián. Eso lo pueden ustedes leer del capítulo 2, del versículo 11 en adelante. Llega a Madián, conoce a un pastor, con este pastor se contrata, se enamora de su hija, por supuesto en un pozo, que se llama Séfora, se casa y se queda en Madián, porque no puede volver al palacio. ¿Por qué? Porque ha matado a un egipcio, ¿no? Pero es interesante, el padre Carrillo nos hacía ver cómo Moisés no encontró a Dios en el palacio en Egipto. Muchas veces cuando estamos en una situación cómoda, cuando estamos en una situación de bienestar, nos es más difícil encontrar a Dios, pero cuando empezamos a vivir momentos de desierto, en ese momento es cuando levantamos los ojos al cielo y empezamos a buscar a Dios, ¿no? Y es un poquito lo que le va a pasar a Moisés. Él tiene que huir al desierto y se queda en el desierto y ahí va a tener su experiencia de Dios. Realmente el que nos interesa muchísimo es el capítulo 3, que es cuando Dios se le va a aparecer a Moisés en la zarza ardiendo. Quiero leer el texto con ustedes y lo vamos explicando. La zarza ardiendo más bien debería de llamarse la vocación de Moisés, capítulo 3. Y siempre hago un ejercicio con mis alumnos y los invito a hacerlo. Subrayen en su Biblia quién le está hablando a Moisés. Es muy importante, porque este texto nos va a ayudar a entender por qué en ocasiones decíamos en el curso, por ejemplo, Jesús de Nazaret, o en el texto de los Hechos de los Apóstoles, que el ángel del Señor es una figura literaria que utiliza mucho el Antiguo Testamento para hablar de Dios mismo que habla con una persona. Entonces, subrayen en su Biblia quién le habla a Moisés. Dice así: Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Trashumando con el rebaño por el desierto, llegó hasta el Horeb, la montaña de Dios. El Horeb es lo mismo que el Sinaí. Ahí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Y pensó pues Moisés: voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando Yahvé, antes había sido el ángel del Señor o el ángel de Yahvé, ahora es Yahvé el que está en la zarza
y ve que Moisés se acerca para mirar, le llama de en medio de la zarza y le dice, Moisés, Moisés. Les recuerdo que cuando Dios le pide a Abraham el sacrificio de su hijo, también le llama con este doble Abraham, Abraham. Y cuando eso pasa en la historia de la salvación, es como una manera de decir, esto es un indicativo de que viene algo importante. Él respondió, aquí estoy. Y le dijo, ¿quién le dijo? Yahvé, no te acerques aquí. Quítate las sandalias que llevas puestas, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y Dios se va a revelar y le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y dice al final, Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a quién, a Dios. Entonces vean cómo en este pequeño texto el autor de la Biblia usa indistintamente el ángel del Señor o el ángel de Yahvé, Yahvé, Dios, el Dios de los padres, es el que le habla a Dios, a Moisés, es Dios. ¿Cómo? No sabemos. Y en el versículo 7 le va a dar su misión y le dice, subrayen estos dos verbos. Dios le dice, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. Hemos hablado en otras clases de que cuando en la Biblia aparece el verbo ver y oír, equivale a decir tengo experiencia de alguna cosa. Por ejemplo, los pastores a Belén, esos pastorcitos oyeron el mensaje del ángel, vieron al niño y entonces pudieron ir a dar testimonio porque habían tenido una experiencia, vieron y oyeron. Cuando vimos el relato de Jesús de Nazaret en el bautismo del Jordán, dice el texto de Marcos que Jesús vio que los cielos se rasgaban y oyó una voz de Dios. Entonces quiere decir, tuvo una experiencia. Pero me gusta muchísimo que en este relato el que ve y el que escucha es el mismo Yahvé. Dios le está diciendo a Moisés, estoy experimentando con mi pueblo. Yo estoy tan cercano a mi pueblo que estoy pasando con ustedes lo que ustedes están viviendo. No soy un Dios ajeno a sus problemas. ¿Y cómo lo escribe eso la Biblia? He visto su aflicción y he escuchado su clamor. Entonces, versículo 8, he bajado para librarlo de la mano de los egipcios. Los voy a librar de la esclavitud. Y no solo eso, sino que también los voy a subir de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. El Dios de la Biblia, lo vamos a ver en la historia de la salvación, siempre libera de esclavitudes, pero no se contenta con pasar al esclavo de esclavo a libre, sino que lo premia con abundancia. Piensen siempre en el hijo pródigo y yo encuentro al hijo pródigo en toda la historia de la salvación. Cuando el hijo regresa, el padre lo recibe y lo premia, le da con abundancia. Este es el Dios que se está revelando en la historia de Israel. No solo te voy a pasar de la esclavitud a la libertad, sino que te voy a llevar a una tierra que emana leche y miel. Pero en esa tierra, dice, está ocupada. Están ahí los cananeos, los hititas, los amorreos, los pericitas, los givitas y los jebuseos. De modo que la tierra no es un jardín verde que esté esperando a los israelitas. Es una tierra que está ocupada, pero Dios se las está ofreciendo y Él se las va a entregar. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto la opresión con que los egipcios los afligen. Así que ponte en camino. Yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Vean cómo la misión de los profetas, porque Moisés es el gran profeta del Antiguo Testamento, no es sencilla. Yo creo que Moisés le ha de haber dicho, Señor, no sé si viste que el faraón me quiere matar, porque yo maté a uno de sus egipcios. Y sin embargo, Dios le dice, tú vas a ir a donde yo te envíe.
En el versículo 11, Moisés le quiere poner trabas a Dios y dice, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le respondió, yo estaré contigo. Vayan hilando todas estas expresiones. Primero, yo he visto y he escuchado. Ahora le dice, yo estaré contigo. Dios empieza a decirle a Moisés cómo es Él, y lo vamos a entender ahora que se revele con su nombre propio. Pero es un Dios que experimenta lo que su pueblo está pasando y que está con Él, y le va a dar a Moisés una señal de que Él lo envía. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. Eso es muy bueno de aprender. El Dios de la Biblia no da señales antes, sino que te dice, ponte en camino y en el camino verás la señal de que yo estoy contigo. Por ejemplo, pensemos en los magos que van a ver a Jesús. Ellos encontraron a Jesús porque ya estaban en camino, ¿no? El ángel le da a María una señal de que Dios le está dando un hijo en su seno virginal y le dice, tu pariente está encinta. Pero la Virgen tendrá que caminar hasta Incarem para poder ver lo que Dios le está ofreciendo como señal, como que las señales que Dios da en la Biblia son a futuro, porque su invitación es, camina en fe, en total libertad, y en el camino vas a encontrar la señal de que yo estoy contigo. Bueno, pues dice Moisés, muy bien. Pero nosotros tenemos una idea de repente medio equivocadona de que Moisés es adorado por todos los israelitas, y pensemos en el momento histórico, la verdad es que no. La verdad es que los israelitas veían con cierto recelo a Moisés porque él había vivido en el palacio en Egipto mientras ellos estaban trabajando construyendo las tumbas de los faraones. Entonces Moisés le dice a Dios en el versículo 13, y bien importantes estos versículos para que subrayen, el Padre nos decía, subrayen su Biblia hasta que se les rompa. Y cuando vaya con los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, y esto es lo que vamos a escuchar, es la revelación del nombre propio de Dios. Dijo Dios, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y añadió, esto dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciéndole a Moisés, esto le dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré recordado generación tras generación. Entonces, con este nombre, primero vean cómo cuando Dios se revela, está uniendo la revelación de Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes con la revelación de Moisés. Segundo, Dios le está diciendo, tengo un nombre propio, pero es un nombre ontológico, es decir, es un nombre que describe a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Y él dice, yo soy el que soy. Únanlo a lo que habíamos leído antes. He visto, he escuchado, estoy contigo. Es un nombre que quiere decir, yo soy el que existe, yo soy el que soy, en oposición a los otros dioses que no son, porque si Él es el que es, los demás dioses no son, porque es uno, el que es. Y luego, cuando Moisés va con los israelitas, él no puede ya repetir el nombre divino porque es tal el respeto que el israelita tiene por el nombre de Dios que no va y les dice, fíjense que me dijo que él se llama yo soy, sino que les va a decir, él se llama, él es el que es. Yo soy el que soy, se diría en hebreo, Ehyeh. En cambio, él es el que es, se dice Yahvé. Y ese es el nombre que ha prevalecido en la Sagrada Escritura, ¿no? ¿Qué quiere decir? Dios es un Dios personal
que está presente con su pueblo, que va a caminar con ellos, pase lo que pase. No se está revelando como el ser trascendente por excelencia que merece ser adorado por todos, sino un Dios cercano que está con su pueblo y que lo va a acompañar en su camino por el desierto. Todo eso empezaremos a verlo en la próxima clase. Alabado sea Jesucristo. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a darle me gusta. Es una manera muy sencilla de ayudarnos a crecer nuestro ministerio y sobre todo de ayudarnos a compartir el mensaje de Jesús desde Magdala, Tierra Santa, a las puertas de tu casa.